Hola, ¿qué tal? Soy María Mikalova, soy coach de vida, formadora de coaches y mentora de negocios de desarrollo personal. Y en estos vídeos respondo a algunas de las dudas típicas de algunas de las alumnas de mi formación de coaching, Conviértete en Coach de Vida, y que tiene que ver con cómo realizar de una manera más efectiva las sesiones que están realizando de momento como prácticas. La pregunta es básicamente qué ocurre cuando aparece un coachee con un objetivo concreto y resulta que en esa primera sesión o en las siguientes sesiones el coach se da cuenta de que hay algo más, es decir, que vale, el objetivo está ahí, que podemos trabajar con él, pero hay algo detrás que le impide a nuestro coachee a lograr este objetivo y tiene que ver con algo más profundo, más interno, como puede ser el tema de la autoestima, el tema de la confianza, puede ser también ese diálogo interno, el lenguaje, o quizás incluso una actitud pues más de víctima o sentir que no puede o que las cosas son muy difíciles y que la culpa es de otros o de la situación. Es decir, básicamente pues todos nosotros podríamos entrar realmente en este perfil porque realmente lo bonito del coaching no es simplemente que el coachee consiga este objetivo, sino que se trabaje a nivel interno, que trabaje esa parte de autoestima, que trabaje esa parte de confianza, que trabaje con su diálogo interno, con el lenguaje, con el estado de víctima en el cual a veces caemos ante situaciones difíciles de la vida. Pero la cuestión es cómo se lo hace llegar el coach, es decir, si se lo dice directamente, se lo dice de forma más sutil o va surgiendo en el proceso. Realmente siempre digo que quizás en una primera sesión donde estamos conociendo al coachee, donde todavía no hay tanta confianza, pues no es positivo quizás sacar esos temas a la luz porque también podemos un poco asustarle, ¿no? El coachee viene con un tema y sin embargo nos damos cuenta, ¿no?, de que hay algo más allá de lo que nos está contando. Entonces, bien, al final de la sesión podemos comentarle que bueno, pues parece que hay un tema con el que podemos trabajar, que es el tema de la autoestima, incluso preguntarle cómo lo tiene en su vida, por ejemplo, haciéndole preguntas del tipo ¿cómo te encuentras a nivel de autoestima? ¿Cuánto crees en ti mismo? ¿Cuáles crees que son tus capacidades de éxito para lograr este objetivo? ¿Qué te impide lograrlo? Es decir, ya las propias preguntas del coaching nos van indicando y el cliente va viendo al responder que, oye, pues sí, a lo mejor tengo pocas posibilidades de éxito, quizás todo está muy difícil. El coach siempre va a devolverle esta información al coachee. Incluso le puede hacer una pregunta directa y ¿a qué te recuerda eso? Si hablásemos en términos de autoestima del 1 al 10, ¿dónde crees que te encuentras con respecto a este objetivo en cuanto a la autoestima? Es decir, siempre hay formas pues, básicas del coaching, que es a través de preguntas, irle preguntando para que el coachee se dé cuenta que efectivamente hay un tema a trabajar. Y ya os digo, no es necesario que se haga siempre en la primera sesión, porque igual pues, todavía nos estamos conociendo, pero ya en la segunda, sobre todo si vemos que este tema se repite, y ahí sí que creo que es una obligación casi del coach mostrarlo, ¿no? Decir, mira, han salido estos temas la otra vez o esta vez me estás diciendo que tu nivel es de un 5. Obviamente para lograr objetivos es importante contar con buena autoestima y por tanto creo que sería muy positivo si nos enfocamos en trabajar esto, ¿vale? Podemos decir que esto sería un coaching directivo en el sentido de que es el coach quien decide lo que hay que trabajar, pero el coach no decide, el coach está proponiendo algo que le llega y el coach es quien al final nos dirá sí, sí, me parece importante o quizás te pueda decir no, porque tal y cual. Es cierto que un coach en base a la experiencia que tiene se da cuenta, ¿no?, de patrones repetitivos que se dan en estas personas con las que trabaja, es decir, es algo que ya tiene un poco ese ojo o ese oído entrenado. Con lo cual sí que tiene esa parte, ¿no?, de autoridad, de poder ver más allá
de lo que quizás el propio cliente ve o de lo que se cuenta a un cliente. A veces no es un tema de autoestima, a veces es un tema, por ejemplo, de que es una persona que tiene un problema de gestionar la ira y no es consciente de ello, y por tanto la labor del coach también será devolverle esto, pero siempre es el cliente quien tiene la última palabra. Es decir, si el cliente se resiste y dice, no, 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 esto no es así, yo no lo veo así, bueno, pues el coach se adapta un poco a lo que el cliente está buscando. Pero es cierto que si vamos y seguimos avanzando y llevamos muchas sesiones y no avanza nuestro cliente en el objetivo que quiere conseguir precisamente a raíz de esos temas que no quiere mirar, es también ético que el coach se lo haga ver, que se lo diga directamente y se le plantee, ¿no?, esta situación, incluso si es incómoda para nuestro coachee. Es decir, sí, el coaching, yo siempre soy partidaria del coaching muy poco directivo, pero hay momentos en los cuales no nos queda más remedio, sobre todo cuando vienen personas que o bien no están muy preparadas, muy entrenadas, muy trabajadas a nivel de desarrollo personal, o cuando, bueno, pues por un momento concreto de su vida o su personalidad no lo están queriendo ver. En estos casos no aplicamos, en mi escuela, por ejemplo, no aplicamos solo coaching puro, tenemos ejercicios de PNL, tenemos inteligencia emocional, incluso herramientas de coaching estratégico que se nutre de terapias, con lo cual es un coaching mucho más de intervención, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay muchas escuelas, hay muchos estilos y yo he comprobado en mi experiencia personal primero y después trabajando con mis alumnos, que muchas veces se necesita ese extra, ¿no?, esa parte que no es puramente de coaching para poder desbloquear a nuestro coachee. Incluso yo siendo cliente lo he visto, ¿no? A veces no es suficiente con esas preguntas porque no llegas y entonces el coach te puede proponer herramientas, ejercicios, incluso contarte otras experiencias o su propia experiencia de transformación con respecto a este tema para que puedas seguir avanzando. Así que la respuesta es, siempre tenemos que hacérselo ver a nuestro cliente. Si vemos hay algo más allá del objetivo que quiere trabajar, hay muchas maneras de hacerlo. Se puede hacerlo de forma muy sutil a través de preguntas o también se puede plantear de forma directa y bueno, pues ver cómo lo recibe nuestro coachee, ¿de acuerdo? Y si por lo que sea no quiere seguir trabajando con ello, también es nuestra parte ética incluso de llegar a decirle que creemos que hasta ahí hemos llegado y que no podemos seguir ayudándole. Eso también a veces ocurre, aunque sea incómodo, doloroso, porque vemos que por más que tratamos de ayudarle, el cliente se resiste y quiere seguir por un camino que vemos que no le está llevando a ningún lugar. Esos son casos obviamente muy esporádicos. Normalmente los clientes están muy abiertos a trabajar todo aquello que se plantee dentro del proceso de coaching. Además, si han pagado por ello, con más razón, pero también pueden darse estos casos y también a veces pues incluso es necesario interrumpir un proceso porque vemos que no hay avance, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido tanto a los que sois alumnos de ediciones pasadas, de la edición actual, y también a otras personas que os guste el coaching o ya sois coaches formados o pensáis en algún momento formaros como coaches. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.